Danilo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas. Vamos a abrir, por favor, las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Y hoy vamos a terminar el capítulo 12 para entrar la próxima semana, hermanos, en el capítulo 13, un hermoso capítulo del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Hechos 12, desde el versículo 20 hasta el versículo 25. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, mas ellos vinieron de común acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz porque sus tierras eran abastecidas por las del rey. Y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo clamaba: voz de Dios y no de hombres. Y al momento el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén después de haber cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bendita la palabra de Dios. Oh Santísimo Señor, buen Dios, hermoso Dios, maravilloso Dios. Aquí estamos, Señor, de nuevo. Hemos recordado con los cantos el sacrificio de Cristo, de ese cordero inmolado, ese cordero santo y puro que fue nuestro sustituto para recibir el castigo en la cruz de la ira de Dios. Y por Jesucristo, Señor, nos congregamos. Y por Él cantamos y damos loor y gloria. Te adoramos, Señor, eres maravilloso. Qué mensaje más hermoso el mensaje del Evangelio de Cristo. Oh Dios, tristemente es un mensaje que ha tenido y tiene tantos adversarios, tantos oponentes, gobiernos, ideas, organizaciones, personas específicas, algunas en poder, otras influyentes, son oponentes del maravilloso mensaje del Evangelio. Nosotros, padres, somos portadores de ese mensaje, pregoneros de justicia, heraldos tuyos, oh Señor. Y en este pasaje que hoy estudiamos, podemos aprender, Padre, cómo el Evangelio prevalece ante cualquier oponente. Y haz, Padre, que el mensaje de esta iglesia, de nosotros, hacia afuera, hacia los no creyentes, nada lo detenga, Señor. Que podamos anunciar que Cristo es el Salvador del mundo. Así, Padre, vamos a tu palabra y te pido humildad, sumisión y humildad a ti, Padre Celestial, ante ti y ante los que me escuchan, para que tu palabra pueda penetrar con potencia el alma de los que oyen, que Cristo pueda ser exaltado, que tu palabra pueda ser expuesta y tu nombre glorificado desde nuestros corazones. Te amamos, Señor, te amo, Señor, y por tu gracia, solo por tu gracia, hoy, Padre, expongo tu palabra como siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
El evangelio prevalece ante cualquier oponente. Si leemos el capítulo 12 del libro de Hechos completo, desde su inicio hasta el final, veremos que de una u otra manera este es el tema que resalta en el capítulo. Porque el capítulo inicia diciendo el nombre de una autoridad, de un gobernante, de un rey, de una región del mundo donde la iglesia estaba naciendo, creciendo, proclamando el evangelio, y cómo este gobernante estaba contra los creyentes, cómo había echado mano de algunos en la iglesia para maltratarlos, cómo a través de sus servicios de inteligencia había identificado a uno de sus mayores líderes, de mayor influencia, de mayor coraje, esos líderes que inspiran. Y lo tomó, hermanos, y con una espada lo mató. Por otros registros entendemos que le cortó la cabeza a Jacobo, el hermano de Juan, aquel pescador de Galilea que había dejado todo por venir a Cristo, aquel que con su hermano fue conocido como los hijos del trueno, aquel íntimo amigo de Jesús que estaba predicando el evangelio como un discípulo de él, fue muerto por Herodes. La gracia de algunos judíos animó a Herodes a seguir su plan macabro y dijo: creo que es conveniente destruir a estos seguidores de Jesús, y ya maté a Jacobo, vale la pena matar a otro de sus líderes prominentes. Pero no ahorita, que este ánimo cuando decaiga, tal vez después de la fiesta, lo matamos y lo exhibimos como un trofeo. Y seguimos en contra de este grupo de personas que dicen que Jesús es el rey. Pues metió preso a Pedro con intención de matarlo. A través de un ángel Dios libera a Pedro. Pedro va a la iglesia. El día llegado, porque Herodes le había puesto varios soldados que lo resguardaran, que lo cuidaran, pero en ese momento luego se dan cuenta que Pedro no está y Pedro manda a matar. Les pregunta qué pasó con Pedro, que lo tenían resguardado, y al ver que no había respuesta ordenó matarlos, a aquellos que custodiaban a Pedro. Hermanos, tenía la iglesia un enemigo, un oponente con poder, era un gobernante. Pero vean, Lucas es un historiador, bueno, es inspirado por el Espíritu Santo, pero aquí hay un máster. Vean cómo nos inicia el capítulo, pero vean cómo lo cierra. Y lo cierra con la muerte de Herodes. Pero no se queda ahí. Entrega el tercer resumen en el libro de Hechos de Crecimiento de la iglesia. Y dice: mientras Herodes, nuestro oponente, que mató a nuestros líderes, encarceló a nuestros líderes, muere, mas la palabra, pero la palabra, o sea, en contraste con lo que le pasa a Herodes, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Crecía y se multiplicaba. Hermanos, qué pasaje, qué versículo, qué momento de Lucas, de poder, bueno, guiado por el Espíritu Santo, de decirnos esto. Ahora, cuando llegamos a este pasaje y vemos esto, creo que no, bueno, y estoy seguro que no es una casualidad que luego venga, porque ya nos vamos a adentrar, hermanos, en el capítulo 13 de Hechos. Exactamente antes del capítulo 13
está ese momento cuando se demuestra que el evangelio prevalece ante cualquier oponente, ante cualquier adversario. Y saben que viene desde el capítulo 13 en adelante del libro de Hechos. En un lenguaje moderno, hermanos, la formación de la primera agencia misionera. En un lenguaje moderno, hermanos, el primer grupo de misioneros que dejaron todo por ir al otro lado del mundo a predicar el evangelio y que iban a tener oposición. O sea, no es por casualidad que esto está aquí. En la historia de la iglesia viene en el capítulo 13 uno de los momentos más solemnes y que nos anima a predicar el evangelio. Cuando Pedro y Bernabé salen, y lo vamos a ver el otro domingo, para predicar el evangelio y plantar iglesias en una y otra ciudad y ver cómo personas que están atadas, hundidas en la pecaminosidad, venían a Cristo. Porque nada detiene el avance del evangelio. Ahora, siempre que me parece adecuado que siempre que están estos pasajes y que se menciona a Herodes, porque cada vez hay oyentes nuevos, explicar un poco esto, porque en la Biblia vemos a un Herodes Agripa, a un Herodes el tetrarca, a un Herodes Antipas. Entonces es bueno ubicarlos en la historia y quiero invertir unos minutos para eso. En la Biblia se mencionan 4 Herodes, no es el mismo. Son 4 diferentes Herodes. El primero que se menciona es Herodes el Grande. Era malo, hermanos. Ese hombre era malo. Herodes el Grande fue el que recibió la visita de unos pastores y le sonó fuerte en el oído, le zumbó el oído, le dolió en el oído cuando ellos le preguntaron: ¿dónde es que ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes dice: vayan, visiten, me avisan a dónde está. ¿Y recuerdan con lo que hizo ese Herodes con muchos niños menores de 2 años? Los mandó a matar. Ese es Herodes el Grande. Pero él muere en esos años del nacimiento de Jesús. Luego hay otro Herodes que aparece en los evangelios, que es Herodes el tetrarca. Herodes Antipas también. Este fue el que se enamoró de su cuñada y se metió con ella. Inmoral. Pero tenía cierto respeto por los hombres de Dios. Tenía ya preso a Juan el Bautista. Pero por influencia de esa mujer malvada, mata a Juan el Bautista y pide la cabeza la mujer pide la cabeza de Juan el Bautista. Ese es otro Herodes, no es el mismo de los pastores, es Herodes el tetrarca. Es el mismo Herodes que en los evangelios se narra que cuando está por morir Jesucristo es llevado ante él y que tenían una gran enemistad con Pilato, pero se reconcilian en la presencia de Jesús. Este también murió. Y viene un Herodes nuevo que es Herodes Agripa. Algunos lo llaman, creo que tiene sentido, Herodes Agripa I. ¿Por qué? Porque él tuvo un hijo y se llamó Agripa y también fue un Herodes. Es Agripa II, pero los dos son Herodes Agripa, pero no son el mismo. El que aparece aquí, es ese Herodes Agripa. Podríamos decir el primero oponente de la iglesia. Ya en Hechos 26 y 27, Pablo da una explicación ante el hijo de él, Herodes Agripa II. Entonces son 4 Herodes, son momentos de la historia diferentes. Estos hombres eran malos, pero yo creo que ninguno más malo que Herodes el Grande. Hubo una orden que ese hombre dio que gracias a Dios no se cumplió. Ese hombre, dicen los historiadores, que él sabía que nadie lo quería. Él sabía que era malo, pues.
Entonces dice, el día que me muera no me van a llorar. Entonces vamos a hacer algo. Y dio una instrucción. Dejó una instrucción, que cuando él muriera tomaran a varios líderes judíos y los mataran para que hubiese tristeza y se relacionara con la muerte de él. Pero no le obedecieron, dicen. Ya muertos no le obedecieron. Como muerto el rey, vive el rey. Entonces no le hicieron caso. Qué bueno que no le hicieron caso. Bueno, no es este mismo, este es otro, pero este también era malo, hermano. Tanto así que mandó a matar a Jacobo, pero no solo eso, sino que también tenía la intención de matar a Pedro. Ahora, ¿qué pasa con esto, hermanos? En la historia de la iglesia, este no es el único caso. Hay gobernantes. No digo personas, porque siempre han habido personas que se oponen a nuestra fe. Hermanos, hay gente que el evangelio le irrita. Hay gente que le provoca ira, enojo el evangelio. Que cambian su estado de ánimo si escuchan el evangelio. Les produce una repulsión y odian el evangelio. Dentro de ese grupo, algunos llegan a ser gobernadores, presidentes, personas con autoridad, con influencia y con poder sobre otros, como era el caso de Herodes. Y cuando llegan y tienen este odio, tarde o temprano, dan instrucciones o legislan de tal manera que van contra el evangelio, contra la palabra, contra el evangelio. Hermanos, hay lugares donde no le prohíben ser cristiano, pero le prohíben que haga que otros sean cristianos. Hay lugares en el mundo donde así es. Y hay lugares donde hoy en este momento es prohibido, es pena de muerte. Hay lugares en el mundo donde es pena de muerte ser un creyente de Jesús. Siempre hemos tenido oponentes externos. La iglesia siempre ha tenido oponentes externos. Pero estos oponentes, hermanos, tienen su consecuencia. Ser un oponente del evangelio tiene su consecuencia. Y para muchos esa consecuencia es en este mundo. Fue el caso de Herodes, pero ustedes dirán, bueno, pero hay otros que han hecho tanto mal, nunca se han entregado a Cristo y parece que sus vidas nunca recibieron un castigo por lo que hicieron. ¿Por qué esto es así? Bueno, un pensamiento así no es que no tendría algún sentido, pero el sentido lo tiene a medida que nuestra visión no tenga la mirada adecuada en Jesús y en la esperanza futura y en el castigo futuro para los que no creen en Él. Y creo que ya les he citado, creo que una de las mejores explicaciones en ese caso la da, ya se los he citado y se los voy a volver a citar, a Juan Calvino, que él mismo ahí cita a Agustín, y dice él: viendo que los piadosos son ultrajados y oprimidos por los impíos, injuriados, calumniados, perseguidos y afrentados, y que por otra parte los malos florecen, prosperan, y que con toda tranquilidad gozan de sus riquezas y dignidades sin que nadie les vaya a la mano, debemos concluir, dice él, que había otra vida, o que hay otra vida en la cual la maldad tendrá su castigo y la justicia su merced. Luego cita a Agustín, y Agustín de Hipona escribió: si todos los pecados
fuesen ahora públicamente castigados, se creería que ninguna cosa se reserva para el último juicio. Por otra parte, si Dios no castigase ningún pecado públicamente, se creería que ya no hay providencia divina. Es decir, según estos hombres estudiosos de la palabra, y por lo que vemos en los registros sagrados y en los registros de la historia también, muchos de estos hombres han pagado en esta vida, tal vez no todos, pero muchos, para que se entienda que la mano de Dios está ahí. Pero no a todos, porque hay un castigo del que nadie se puede escapar. Ni el que terminó con toda su alegría, según ellos, en este mundo, pero sin Cristo o oponente de Cristo, nadie se va a escapar del castigo en el infierno. Entonces pensar y empezar a cuestionar a Dios o a cuestionar nuestra fe por la prosperidad de los impíos o por el avance y la vida opulenta de aquellos que se oponen a nuestra fe es tener una visión muy corta y no integral de todo lo que Dios es y de la eternidad. Estamos viendo hasta ahí nomás, pero nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Y desde que empezamos a estudiar este capítulo 12, les he recalcado, estamos en una guerra que es espiritual. En el caso de Herodes le tocó pagar en este mundo. Le tocó pagar aquí, hermanos. Y quiero que ahora veamos el pasaje y veamos algunos detalles de lo que le pasó a este hombre. Y finalmente de cómo la iglesia del Señor prevaleció. El pasaje dice que, bueno, Herodes se había ido para Cesarea, poco al norte, cerca de la costa. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, también ahí por la costa. Los de Tiro y de Sidón desde los tiempos de Salomón, creo, dependían de algunos productos de la zona donde gobernaba Herodes Agripa. Entonces, como decirles, tenía las llaves de acceso cerradas. Y ellos diciendo, no hombre, tenemos que congraciarnos con Herodes, porque él está congraciado con el César. Entonces, tenemos que congraciarnos con él para que nos dé acceso a alimentos y a algunos suministros, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, usaron sus estrategias de lobby, hicieron lobby, cabildearon ahí y encontraron una pieza clave. Este hombre es cercano, es el camarero, es en un lenguaje real, aquí se usa ahora para los 15 años, ¿cómo es que le dice? Chambelán, pero en términos de realeza es alguien que está ahí cerca del rey. Y entonces encontraron a Blasto. No crean que esto fue de gratis, hermanos. Esto fue un soborno, es decir, esto fue una coima y bueno, intercambiemos dinero por influencia. Y Blasto convence a Herodes de que los atienda, pero Herodes en su orgullo, en su soberbia, no sé, con deseo de humillarlo será y de demostrar su grandeza, hace que esta reunión sea temprano en la mañana, dicen algunos historiadores, no la Biblia. Y lo hace de manera mostrando toda su opulencia, demostrando que él es la autoridad, que le encantaba a él que llegaran a rogarle, a pedirle un favor como rey. Entonces Herodes dice, versículo 21, el día señalado que Blasto acordó con Herodes y con los de Tiro y de Sidón, Herodes vestido de ropas reales. Hay algunos registros que no son inspirados, son de historiadores no inspirados. Los historiadores no inspirados tienen un margen de error grande, a diferencia de Lucas, que era un historiador inspirado por el Espíritu Santo. Pero el hecho que no sean inspirados no significa que todo lo que dicen no es certero.
No podemos confiar en alguna información de ellos. Bueno, dicen que fue que usó una ropa real con hilos de plata. Algo muy reluciente. Y su trono lo puso, estaba de una manera que cuando el sol iba saliendo en la mañana, le alumbraba a él. Entonces se miraba una cosa majestuosa. Entonces Herodes resplandecía. Se miraba algo impresionante. El rey estaba con sus ropas reales, dice el versículo, se sentó en el tribunal y les arengó y les dio palabras, pues les estaba dando un discurso. Y Lucas está registrando ciertos detalles, no todo el cuadro, pero dice, antes de decir lo que dice Lucas, quiero registrar lo que dice este famoso historiador. Según los registros de los libros de Josefo, dice que la gente le decía: sé clemente con nosotros como quien le clama a Dios, no a un rey. Y al ver el brillo y lo majestuoso que se miraba aquello, dice Josefo que le decían a Herodes: hasta ahora te hemos reverenciado como a un ser humano, pero a partir de ahora nosotros confesamos que tú eres más que un ser mortal. Eres un Dios. Entonces tu palabra es, y ahí tiene sentido lo que registra Lucas, es la voz de Dios y no de hombres. Era un halago que le estaban diciendo. Le estaban diciendo: tu voz, tus palabras son voz de Dios y no de hombres. El problema no era que le decían eso, porque una vez a Pablo se le arrodillaron y él dijo: no hagan eso. Entonces el problema de Herodes es que no se opuso, sino que se lo creyó. No dijo: hey, cuidado, yo no soy Dios. No dio la gloria a Dios, sino que se creyó. Y a veces el hombre en su orgullo, por un logro, por una cosita, hermano, se cree superior a los demás hombres. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dice el registro bíblico, y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombres. No es una solicitud, es un halago que le dicen a Herodes. Y dice la palabra de Dios, y Lucas tiene el registro más certero: y al momento el ángel del Señor, porque le podemos buscar una explicación a través de una enfermedad, pero no nos está diciendo eso, nos está diciendo que fue el ángel del Señor. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Cómo estos seres creados están a la orden de los designios y de las órdenes de Dios. Pues ellos no actúan por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y por voluntad de Dios, el ángel del Señor dijo: hasta aquí no más. Y dice la palabra del Señor que lo hirió a Herodes. Y dice: ¿por qué lo hirió? Porque por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Bueno, al final así es para todos los muertos cuando están enterrados. Pero es posible que la herida que hizo haya sido algo que generara una infección tal que los gusanos se acercaran con prontitud a él para comérselo. Dios no le va a dar ese fin a todos. Algunos tienen funerales con altos honores y que son enemigos del Señor. Pero de tanto en tanto, hermanos, los tiranos, los gobernantes que se oponen a Dios van a padecer
van a padecer. John Stott, me encanta cómo lo dijo él, este predicador inglés. Los tiranos podrán vanagloriarse y bravuconear, oprimiendo a la iglesia como lo hicieron reyes, gobernantes y ahora presidentes a lo largo del mundo. Podrán vanagloriarse y bravuconear, oprimiendo a la iglesia y estorbando a la dispersión del evangelio por un tiempo, hermanos, pero no durarán. Al final su imperio se destruirá y su orgullo será humillado. ¿Y qué va a prevalecer entonces? El evangelio y la palabra del Señor. Hermanos, nosotros somos comisionados a una misión, pero tras de nosotros hay un rey que gobierna desde su trono alto y sublime con toda autoridad. Nosotros no debemos de temer, así como le dijo el relato que leíamos el Señor a Moisés y a los suyos, aún teniendo un ejército que está por devastarlos. No debemos temer, tenemos que tener total confianza en el Señor. En el pasaje que leímos, versículo 14 de Éxodo 14, Moisés le dice al pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver jamás. El versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis callados. Miren, hermanos, en el ejercicio cristiano, nada que ver, porque a veces hasta puede ser pecaminoso comparaciones de cosas tan pequeñas con estos eventos tan grandes. Pero una pequeña aplicación, a veces el ejercicio de nuestra fe cristiana, la muestra del arraigo de nuestro ser con los valores cristianos, nos trae enemigos de gratis, hermano. La gente no crea, en muchos lugares nos ven con desprecio por ser creyentes, con menosprecio, por hacer las cosas de manera adecuada. No nos ven como a uno le gusta, con cariño, con afecto, no, hermanos. Pero nosotros tranquilos, porque los que se oponen al evangelio, y a veces no es a nosotros, es a la luz que Dios ha puesto en nosotros. Confiemos en el Señor. Estemos tranquilos. Miren, hermanos, prediquemos. En el caso particular, yo no quiero hablar de mí, pero en mi caso particular me viene esto ahora. Yo quiero morir predicando. No corro ningún riesgo en este país predicando. A menos que alguien de los que están ahí sentados se sienta tan ofendido que me quiera eliminar. Pero si así fuera, yo no voy a dejar de predicar el evangelio. Nosotros, hermanos, aunque no tenemos el riesgo de morir por nuestra fe en este país, debe haber en nuestro corazón la disposición a morir si ese fuese el caso. Yo quiero morir, o sea, estoy dispuesto por la fe en el Señor Jesucristo y por predicar su palabra. Y así fueron estos hombres, pero estemos confiados, hermanos, porque el Señor tiene todo preparado y Él, si quiere intervenir, lo hará a favor de su obra majestuosa. Desde el Génesis 3, lo que los teólogos llaman, por si leen algún libro y ven esa palabra, el protoevangelio, que lo que significa es el primer anuncio del evangelio o el primer evangelio. Desde ahí está claro el daño que nos puede hacer el enemigo y la victoria que Cristo hará. Vayan por favor a Génesis 3.
Génesis 3. Cuando Jesús le está diciendo a la serpiente, versículo del 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué le está hablando a Satanás? Y esta te herirá en la cabeza, y tú apenas, podríamos decir ya en un parafraseo, y tú la herirás en el calcañar. O sea, los oponentes, Satanás, y por eso, hermanos, Satanás buscaba la muerte de los sucesores de esta promesa, y buscaba esa descendencia acabarla, porque él pensaba que podía acabar esa palabra porque de la simiente, y dijo, ha de ser de Abel. Entonces entra en la cabeza de Caín y piensa que matando a Abel se acabó. Pero no, hermanos, llega hasta la simiente de Cristo en María, concebido por el Espíritu Santo. Entonces todos los daños que hace Satanás a Cristo, a su promesa, a su evangelio, a su plan redentor, a su palabra y a su iglesia, son golpecitos en el calcañar. El Señor ha vencido en la cruz y esa cruz partió la cabeza de Satanás. Él está vencido. Nosotros somos un ejército victorioso en Cristo Jesús. Y luego termina el relato Lucas, o continúa el relato Lucas en el capítulo 12, diciendo, haciendo el contraste. Esto es un contraste, hermanos. O sea, nos cuenta lo que pasó al inicio con Herodes, lo que tenía en su corazón, lo que pasó con Pedro como parte del relato, y ver la mano de Dios con un ángel en medio de las crisis y de los problemas de la iglesia. Pero luego también cómo Dios toma mano, porque Él es nuestro vengador. Y hermanos, nosotros no tenemos que vengarnos, Él lo hace. Él toma mano y con un ángel mata a Herodes. Entonces, mientras los grandes oponentes con autoridad de Cristo caen, ¿qué pasa? La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Esto debe ser una aspiración para cada creyente, para cada iglesia, que la palabra del Señor crezca, es decir, que el alcance del evangelio que nosotros predicamos llegue a más personas. Si yo, hermano, empiezo a enumerar las personas en las que ustedes pueden hablar de la fe cristiana, pasa la centena, posiblemente las 2 centenares de personas, los que puedo hacer yo, más usted, más usted, más usted. Hermanos, nosotros somos los voceros, los embajadores de Cristo. Y lo decía mientras hablaba antes en el culto. Las actividades de evangelismo, yo no las critico, son buenas. Llegará el momento de organizarnos y hacer actividades de evangelismo. Pero más importante que las actividades es el hábito en la vida de los creyentes. Es la cultura como parte del diario vivir de una iglesia, el hablar de Cristo. Y así va a venir más gente, hermano. Si así llegaron muchos de ustedes en una plática con otra persona. Hermano Luis, cuando vino, alguien lo invitó, Ana Yolani creo. Luego llegó a su casa, su familia, habló, vinieron su hermana, su sobrina. Y así, hermanos, ustedes vayan a sus casas, hablen de Cristo a su familia. Van al trabajo, hablen de Cristo y de la iglesia donde Cristo les tiene. Con sus amigos, no tengan vergüenza de la fe que ustedes han creído. Hablen de Cristo, porque la palabra del Señor debe de crecer. No podemos ser nosotros los oponentes a la propagación del evangelio, porque nosotros somos los instrumentos para que la palabra del Señor
crezca. Y la palabra del Señor crecía. Y usa una palabra hermosa, se multiplicaba. No es lo mismo la suma que la multiplicación, hermano. No es lo mismo sumar que multiplicar. No es lo mismo 6 más 6 que 6 por 6. No es lo mismo 10 más 10 que 10 por 10. Se multiplicaba, pero para que se multiplique, hermanos, se requiere de hombres, mujeres, de almas que amen a Dios. Estos relatos son de hombres que aman a Dios. Son de personas que aman a Dios. Usted ama a Dios. Se lo dice, se lo demuestra. Más que decírselo, está entregado al Señor. El relato, Lucas va concluyendo, pero cierra, al final cierra. La llave que usó para abrir este relato es la misma que usa para cerrarlo. Capítulo 11, versículo 30. Recuerdan lo que es que todo está conectado, hermano. Es que la palabra del Señor, cuando uno la estudia, es maravillosa. Nos estaban de la iglesia de Antioquía, ¿se recuerdan? Y en el versículo 30 dice que recogieron aquella ofrenda, ¿lo recuerdan? Y así hicieron, recogieron una ofrenda y la enviaron a Jerusalén, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Luego nos cuenta lo que está pasando, pero él cierra el capítulo 12 y dice: y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén después de haber cumplido su servicio. ¿Cuál era el servicio? Llevar las ofrendas por una hambruna que un profeta había dicho, tomando también consigo a Juan. Nos dicen que cumplieron su misión, llevaron aquella ofrenda, se enteraron, hermanos, de lo que estaba pasando, fueron parte de los hombres que oraron. Y como Bernabé era un buen reclutador, Bernabé llegó a Antioquía y dijo: ocupo refuerzos. Hizo un viaje a Tarso y fue a traer a nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Dice: acompáñame en el ministerio. Hay un trabajo que tenemos que hacer y quiero que me acompañes. No sé qué palabras le habrá dicho, cómo llegaron y Pablo se fue a Antioquía. Y ellos dos vieron a un muchacho, un joven, a un cipote. Ahí, a donde se habían congregado aquellos, ¿se acuerdan? Para orar, donde llegó Pedro, la mamá de Juan, Marcos, ese muchacho de esa casa. Pues Bernabé lo ve y dice: creo que tiene madera para servir en el ministerio, hay que formarlo. Y él, me imagino con Pablo, dije: llevémonos a este, pidamos permiso, y lo llevamos. Y eso nos dice el relato. Tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Volvieron a Antioquía, hermanos. Mientras la palabra del Señor crecía, ellos vuelven a Antioquía. Y luego de este relato, entramos al capítulo 13. Yo les voy a pedir que en esta semana lean el capítulo 13 una y otra vez, para que lo estudiemos y veamos cómo la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ya Él lo explica, que crecía y se multiplicaba. Ahora lo vamos a ver en los registros históricos, cómo esta palabra crecía y se multiplicaba por el trabajo y la obra de los que creen en Dios y le sirven a Dios, y cómo el mensaje de la cruz se expande. Que esto debe ser, hermanos, un llamado para nosotros. No podemos dejar de hablar de la cruz y de Cristo, hermanos. Sería contra nuestra propia creencia, contra nuestra nueva naturaleza en Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Vamos a cumplir 7 años y hemos hablado de Cristo, pero claro que podemos hacerlo mejor a medida que estemos más cerca del Señor y más impulsados por Cristo.
Vamos a cerrar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, por los relatos maravillosos en los cuales podemos, Padre, leerlos, imaginarnos, introducirnos en ellos, encontrar tu mano poderosa, Padre, en estos registros sagrados, inspirados en tu palabra. Muchos, Padre, han quemado tu palabra, pero tu palabra prevalece. Muchos dijeron, Padre, recuerdo ahora a Voltaire diciendo que la Biblia iba a dejar de existir. Y Padre, tú a algunos de tus hijos les diste el dinero para comprar la casa de este hombre y desde ahí imprimir y distribuir tu palabra. Y así tantos relatos, Señor, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la historia de la iglesia y aquí en los hechos, Padre Celestial. Qué maravilloso el evangelio. Oh Señor, la espada de tu palabra es un arma poderosa, Señor. Ayúdanos a usarla, no solo a cargarla, Padre, a usarla, a combatir, Padre Celestial, predicando tu palabra, sabiendo que cualquier oponente cae ante ti, Señor, porque tú estás con nosotros.